Amigo del canal Foro CX, Jorge Acuña les agradece que nos acompañen en esta emisión del programa El Recuento Político. Y el día de hoy tenemos nuevamente la participación de un buen amigo comentarista que genera opinión con sus perspectivas ciudadanas y políticas que nos enriquecen, que nos amplían una forma de ver nuestra vida cotidiana en nuestro México. Y me refiero a nuestro buen amigo Mark Staroselski. ¿Cómo estás, amigo? Desde allá conectado desde Cancún, y sigue la envidia por allá, aunque ahorita debe ser un calor tremendo por allá en Cancún, ¿no? Así es, mi estimado Jorge, un placer saludarte a ti, a toda tu audiencia. Un gusto estar de nuevo en Recuento Político y pues sí, aquí en el paraíso tropical del hermoso Caribe mexicano. Muy buenas tardes, un placer. Bien, oye, pues tú bien muy solicitado en medios digitales para conocer tu opinión y bueno, ya tienes perspectivas interesantes sobre particularmente un tema que ya traíamos ahí en el tintero, que se trata de la presencia en las calles de nuestro país del ejército. Un tema no es nuevo, ya tiene mucho tiempo tratándose. Desde hace ya varios años, no es un tema exclusivo de este gobierno federal, pero que, bueno, pues cada gobierno le va dando como que su toque particular, su estrategia, y déjame ponerle esas comillas, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde está planteada esa estrategia, sí, con qué bases, si son realmente de seguridad, si son políticas, si son mediáticas, o qué pasa. Y sobre esto precisamente vamos a platicar en este programa. Yo quisiera, Mark, ya te conocemos mucha gente a nivel nacional, porque bueno, pues tienes un amplio alcance en medios digitales, pero platícanos de una manera general para quienes por primera vez están conociéndote aquí en Canal Foro CX. ¿Quién es Mark Staroselski, por favor? Te agradezco mucho, Jorge. Pues mire, Mark Staroselski es un mexicano enamorado de este país. Nacido en la Ciudad de México, con la posibilidad de haber conocido todo este país por carretera, por aire, en coche, en tren, en autobús, y que verdaderamente se mete en la piel, se te mete en las venas. He estado en el activismo social desde 1987, poquito antes tiempo. tal vez, y activo hasta ahora, pues ahora con esta maravilla de las redes sociales que nos permite llegar a más gente. Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si entramos de lleno a este tema que nos ocupa? Claro. Y que pues en temas legales, en temas políticos, pues ha tenido mucha trascendencia y como que siempre se deja a un lado a la población común, a la población de calle, de escucharlos, de qué opinan, qué sienten, cómo viven esta interacción en un momento dado con las Fuerzas Armadas en la calle. Pero, ¿qué te parece si nos das una introducción desde tu perspectiva sobre este tema, Marc? Con mucho gusto, Jorge. Mira, como bien lo mencionas, esto no es algo nuevo. Vimos la militarización del país prácticamente a partir del 2006, en las fechas más recientes, iniciando la administración de Felipe Calderón. Esta se mantuvo durante pues todo su sexenio y después el de Enrique Peña Nieto, pero a partir de las reformas que se hicieron a la Constitución en el 2021 y ahora sumada a la Guardia Nacional, la desaparición de nuestra Policía Federal, además, pues las Fuerzas Armadas en el país se han vuelto parte cotidiana, una parte inclusive del panorama, una parte pues de nuestras ciudades, carreteras, de cualquier lugar donde tú estés en el país. Desde mi perspectiva, y pues con gusto iremos ahondando en el tema, esto obedece más a una razón política, a una razón de ideología, más allá que a cuestiones mediáticas o realmente la lucha contra el crimen. Y de esto, pues bueno, sería muy importante que analizáramos el llamado que hace el Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, al quien hace referencia hoy mismo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto de acuerdo a un estudio que realizara este comité el año pasado, el cual se acaba de dar a conocer hace pues relativamente unas horas. Dentro de esto se hace notar que el crecimiento, nada más en desapariciones forzadas en nuestro país, ha tenido pues un crecimiento exponencial. Las desapariciones forzadas son estas, pues que ya conocemos, ¿no? Desapariciones a modo, quienes son incómodos para uno u otro bando, pero donde desafortunadamente se presupone que quien participa son las Fuerzas Armadas
en este caso de nuestro país, Jorge, y esto creo que lo vuelve un tema crítico, un tema pues que debe estar en el ojo del huracán, en el centro de la vida nacional mexicana. Ok, bueno, haces una mención de que de la desaparición de instituciones policiales como la Policía Federal en su momento, y que Sí. pues esto, como bien lo mencionas, no es algo nuevo. Mucha gente, yo creo que todavía sigue lamentando aquella desaparición de la Policía Federal de Caminos, de la PFP, que bueno, tenía una larguísima historia, muy arraigada institucionalmente y que le dolió muchísimo a quienes formaron parte de esta institución. Y bueno, luego vienen otras figuras, ¿no? Como la Policía Federal propiamente. Y ahora nos encontramos con la Guardia Nacional, en donde no hay acaso, y esta es una pregunta que me gustaría conocer tu perspectiva, ¿no hay acaso ya una mezcolanza muy extraña en las instituciones de seguridad y ahora revueltas pues con la Guardia Nacional, es el ejército, es gente de recién reclutamiento, son policías, como que ya no sabemos qué pasa con esta ensalada? Pues sí, Jorge, en efecto, mira, la desaparición de estas policías que además entendemos que no eran tan profesionales como hubiésemos deseado, pero que la Policía Federal de alguna manera en México tal vez era la más respetada y la más eficiente. Lo que requería este país desde mi perspectiva era capacitación y una vida digna, buenos salarios, equipamiento, en fin. La decisión que se toma al inicio de este gobierno es desaparecerlas y crear esta Guardia Nacional que en toda lógica debería estar bajo mandos civiles, y esto era bajo un tiempo limitado. No se pretendía que fuera permanente y que nos acostumbráramos a vivir con esta Guardia Nacional militarizada, hay que decirlo con todas sus palabras, en todo el territorio nacional. Sin embargo, esto cambió. Yo recuerdo los discursos y las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, inclusive desde el mismo 2006, donde se quejaba amargamente de la militarización del país en aquel sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, ahora pues esta militarización ha sido absoluta, ya no es parcial, hoy es completa. La Guardia Nacional, que debiera estar de acuerdo a las reformas que se hicieron bajo mandos civiles, pues tampoco se hizo de esta manera y está evidentemente bajo mandos militares. Tal vez lo más preocupante en este punto, mi estimado Jorge, es que la reforma que pretende hacer el presidente este mismo año 2022 es que la Guardia Nacional pase a ser parte, como a formar parte de un brazo de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en una dependencia más, en una división más del ejército mexicano. Y ya perdería esta, aunque sea en papeles, pero esta simulación de tener algún mando civil. Esto me parece muy preocupante porque en los países donde lo hemos visto con exactamente la misma receta, pues hablamos de países derivados del Foro de Sao Paulo, mi estimado Jorge, donde para lo que han funcionado estas guardias es para el control civil, para el control de las libertades de expresión y pues evidentemente para mantener a estos regímenes en el poder eternamente, ¿no? Mencionas dos aspectos importantes. Uno, lo que podríamos mencionar una incongruencia muy clara en el planteamiento en su momento de parte de Andrés Manuel López Obrador, cuando hablaba, recuerdo que se hablaba de que regresara el ejército a sus cuarteles, de que salieran, bueno, entre comillas, ¿verdad? Eso de salir de las calles y regresaran a los cuarteles. Y la otra, hablas de una simulación en donde tratar de disfrazar o terminan disfrazando la presencia de militar, la presencia del ejército en las calles a través de esta figura de la Guardia Nacional que, como bien dices, pues finalmente está compuesta en lo fundamental de personal militar. Podríamos concluir estas dos partes, una incongruencia muy clara del discurso de campaña con la acción de gobierno del presidente de la República y la parte de disfrazar una presencia militar con la figura de la Guardia Nacional. ¿Podríamos totalmente, Jorge? Claro que sí, mira, en lo que refiere a las promesas de campaña, esta me parece una de las más críticas y otra es la supuesta defensa a la democracia. Y déjame manejar estas dos
porque creo que vale la pena ponerlo en el contexto. Las promesas de campaña, como estamos acostumbrados con los políticos mexicanos, sirven simplemente para llegar al día de la votación y ya. De ahí en más, se hacen a un lado y es como si nunca hubieran existido. Pero aquí estamos hablando de algo realmente delicado y es quién va a proteger la integridad física, la integridad en las propiedades de tus mismos activos, de tu misma propiedad privada, donde debería ser a todas luces en cualquier país libre y democrático, debería ser una fuerza policíaca, no una fuerza militar como la que tenemos hoy. Por eso hablo de esto. A mí me queda claro que esto fue simplemente, como llamamos en México, darle a tole con el dedo a la población. Decirle, oye, vamos a regresar el ejército a sus cuarteles. Y en los primeros discursos, cuando este gobierno empezaba, inclusive el mismo Andrés Manuel llegó a decir, oye, yo nunca dije eso, yo jamás lo declaré. Cuando sobran cantidad de videos, se le ha exhibido abiertamente, cayendo en esta mentira flagrante. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Que seguimos acostumbrados a buscar caudillo que nos libere de todos nuestros problemas, cayendo en una cantidad de promesas que evidentemente no serán ciertas. Aquí lo preocupante es que estamos yendo en un gobierno que a todas luces se está volviendo extremadamente populista y dictatorial. Y nos guste o no, Jorge, creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y esto sigue el recetario del Foro de Sao Paulo, punto por punto. Y a nuestros amigos, digo, simplemente pónganlo en Google, Foro de Sao Paulo, ahí está, y podrán ver cómo se ha ido cumpliendo uno a uno todos los pasos que esta receta les dice que deben cumplir. Ahora, dentro de estos pasos, sí, perdón. No, adelante. Complementa tu comentario. Te iba a comentar que dentro de estos pasos del Foro de Sao Paulo, Jorge, se deja claramente especificado que uno de ellos es tener al ejército en la calle, hacer una Guardia Nacional o lo que en Venezuela conocen como Guardia Bolivariana, pero que es exactamente lo mismo, para fines prácticos lo único que cambia es el nombre. Y es una forma de controlar al pueblo. Este estudio de la ONU, al que el presidente hoy en la mañana descalifica nuevamente y ataca, ahora ya no nada más a países extranjeros, sino a toda la ONU completa, es increíble, de verdad es absurdo y es peligroso. Pero bueno, este estudio dice que las desapariciones forzadas en nuestro país se han incrementado en 3 veces desde que tenemos a la Guardia Nacional en las calles y al Ejército en las calles como lo tenemos hoy. Hoy se nos hace muy común ver, por ejemplo, a Adán Augusto López, nuestro secretario de Gobernación, viajando en aviones militares para hacer campañas proselitistas, que más allá de que ellas digan que no es real, pues todos vimos la imagen subiéndose al avión, llegando al evento de partido, con los dirigentes de partido, pero con el director de la Guardia Nacional ahí, con el subdirector de Seguridad Nacional, con el presidente de Morena y el secretario de Gobernación. Esto no hace más que aclararnos que estamos, y suena fuerte, pero es la realidad, en un gobierno absolutamente militarizado que pretende soportarse en esto, Jorge. Bien, yo quisiera abrir otra perspectiva sobre el tema. De lo que comentas, claro. Bueno, pues das un tinte o planteas un tinte de intenciones o de intereses políticos y de control social, tomando como referencia el de otros países, el Foro de Sao Paulo que mencionas, y bueno, ese tiene un enfoque. Sin embargo, a nivel piso, permíteme ese término, hablo de municipios, de ciudades, en donde se vive un gran problema de inseguridad, como el caso de Celaya, por ejemplo, y seguramente sí, claro. Estos casos están replicados en muchos otros puntos del país. Los gobiernos locales terminan requiriendo la presencia de la Guardia Nacional, más allá de esa parte ideológica, de esa intención política o de control social como se plantea en una perspectiva que acabas de mencionar. Sobre este tema, hoy por hoy, bueno, pues aquí en Celaya todos los días vemos más presencia de Guardia Nacional que de la Policía Municipal. Parece que viene siendo un proceso de desaparecer policías municipales y la presencia de la Guardia Nacional. Y la primera pregunta sobre este hecho, porque es un hecho, no lo estamos inventando, totalmente. Lo vemos a diario en forma cotidiana en nuestra ciudad. ¿Esto no representa acaso también un fracaso de las fuerzas civiles de seguridad? Definitivo, Jorge, las fuerzas civiles no han sabido responder
y las vemos plagadas de corrupción en todos los municipios de la nación, en el que tú me digas, independientemente del estado y el gobierno que tenga. Hablas de Celaya, bueno, digo, yo viví en León, Guanajuato más de 20 años de mi vida y la situación es prácticamente la misma, a pesar de que hablamos de un gobierno de extracción panista durante ya muchos años. Pero esto se replica en gobiernos priistas, morenistas, el que tú me digas. Desafortunadamente las policías han estado prácticamente olvidadas. Tenemos muy poca cantidad de policías per cápita. Esto es uno de los problemas. Los tenemos mal capacitados, los tenemos mal alimentados, mal equipados. A final de cuentas ha resultado ser un muy buen negocio para la corrupción. Así quiero hacer, y a partir de mi experiencia, si me lo permites, normalmente Claro. cuando se habla de los cuerpos de seguridad pública locales, hablo de policías, se refiere mal capacitados, mal equipados, mal pagados. Ciertamente ese es un problema en el que todavía se tiene que avanzar muchísimo, pero normalmente no se menciona una deficiencia, y déjame decírtela, mal dirigidos. Que ya nada más completar Totalmente. eso. Porque pareciera que nada más se le echa la culpa a esa parte de los elementos que acabas de mencionar. Cuando Claro. hay corporaciones o lugares en donde existen recursos y condiciones dignas desde el punto de vista laboral y económico, pero si no hay una dirección adecuada o en el peor de los casos que está inmersa en la corrupción, pues todo lo demás no sirve. Quería complementar No nada sirve más de nada. en mi perspectiva. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Por supuesto, esto viene desde los mandos medios y mandos superiores, donde desde ahí no hay capacitación y la corrupción es lo que priva normalmente en nuestro país. Creo que el menos responsable en toda esta ecuación es el policía, que a final de cuentas tiene que dar la cara cuando está muy mal pagado, cuando tiene carencia de equipamiento, de entrenamiento. Yo hablaba inclusive del mal alimentado. Tenemos una gran cantidad de policías con obesidad y otro tipo de problemas que evidentemente no les permite cumplir sus funciones. Pero hablamos desde las armas, desde chalecos antibalas que no han pasado ninguna norma, que cuando se les hacen pruebas permiten el paso de cualquier munición como si no trajera nada. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros policías puedan enfrentar a un criminal cuando primero prácticamente tienen que disparar después? Porque además hay que tomar en cuenta la cultura mexicana, donde al policía, cualquier ciudadano, y discúlpame que hable con estas palabras, pero cualquiera llega, le mienta a la madre, lo insulta, lo jalonea, y el policía no puede hacer nada, aún siendo una autoridad, porque se supone que vulneraría los derechos del ciudadano. Desde ahí tenemos un problema grave. Sí, es la Tenemos falta de ejemplos muy respeto a la cercanos. institución policial, a la Totalmente. institución. Okay. Totalmente. Marc, No ¿me es permites una ir a un figura de pequeño respeto. corte, no más de un minuto, y Claro. regresamos para seguir platicando? Con gusto, Jorge, gracias. Gracias. En no más de un minuto regresamos en este programa del Recuento Político y platicamos desde allá, que está nuestro buen amigo desde Cancún, nuestro buen amigo Marc Staroselski. Lo dije bien, ¿verdad? Regresamos en un momento. Perfecto. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es ¿Qué O sea, pedo? todo lo que te relajó en su Capacitamos a los alumnos. para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. mascotas que tenemos en casa, cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, gracias por acompañarnos en este programa del Recuento Político y seguimos platicando con Marc Staroselski, que él está allá en Cancún, y estamos hablando sobre un tema que a todos nos interesa, ha sido polémico, es polémico y creo que lo seguirá siendo durante muchísimo tiempo. Pero bueno, es parte de lo que socialmente tenemos que comentar, porque el temas públicos de este tipo, pues todos tenemos una opinión. Y ojalá, pues quienes tienen la decisión de marcar las partes normativas, de determinar acciones, pues
sean abiertos y escuchen estas opiniones. Marc, hoy por hoy, antes de irnos al corte mencionábamos, yo lo dije así, y creo que de alguna manera lo respaldas, y si no, bueno, pues me lo corriges por favor, el tema del fracaso de las instancias de seguridad pública locales, hablo de policías municipales de manera particular, y esto ha dado pauta a que gobiernos locales pues tocan la puerta, gobierno federal, oye, necesito que me apoyes, ¿no? Y la primera instancia que envían es precisamente a la Guardia Nacional, de la cual ya mencionamos que, bueno, pues ya trae arrastrando una etiqueta de simulación de una instancia civil cuando ha sido conformada en lo esencial con elementos militares y en sus mandos, etcétera. Pero también hemos visto aquí en Celaya, en donde pareciera que la Guardia Nacional no es suficiente, porque hoy por hoy, y recientemente se da a conocer que no, lo que necesitamos es el ejército. Y hoy vemos abiertamente convoys, vehículos militares, ya no es ninguna simulación. Entonces ya hablamos de 3 niveles mínimo, a la vista al menos, de la población en general, que es una instancia municipal de policía que parece que la van desplazando, una Guardia Nacional que no ha sido suficiente a pesar de la gran cantidad de elementos que hay, y ahora el ejército. ¿Qué diferencia en tu opinión hay, o qué opinión te merece esta dualidad en la presencia federal, Guardia Nacional, y directamente la presencia militar? Me parece muy riesgoso, Jorge, porque un país militarizado es tremendamente difícil que regresemos a estos militares en algún momento a sus cuarteles. Esto me parece muy riesgoso para la sociedad civil. Pero aquí también creo que deberíamos empezar desde la base, y es la irresponsabilidad de los gobiernos locales, desde el gobierno estatal y las presidencias municipales. No nos pueden decir a cualquiera que tengamos una idea de los presupuestos que tienen, por mucho que se hayan recortado, que no hay recursos suficientes para tener una policía bien equipada, bien amaestrada, bien capacitada, discúlpame. Y esto creo yo que nos acostumbramos a que nuestros dirigentes, nuestros políticos, como decimos en México, se echen la bolita unos a otros. Oye, es que esto ya es delito federal, entonces ve y quéjate en presidencia, ¿no? Háblale al secretario de Gobernación, o pide con otra autoridad, pero que te manden a la Guardia Nacional, y si no, pues de una vez pedimos al Ejército, y yo no sé después qué va a pasar, porque evidentemente ni el Ejército ni la Guardia Nacional son agrupamientos que tengan las capacitaciones ni la experiencia para trabajar como policías civiles, que eso es lo que necesitamos en nuestras ciudades. O el trato con la sociedad civil. Claro. Déjame darte una perspectiva de que el tema de la seguridad tiene sus diferentes niveles. Ciertamente hoy nos aqueja de una manera muy particular aquellos temas que están vinculados con el crimen organizado, de lo cual ya está muy tratado, pero no desaparecen situaciones que también son de inseguridad, que son las faltas administrativas, donde pareciera que por existir cosas, entre comillas, mayores de impacto actual, como el ya mencionado, pareciera que eso ya no importa. Cuando creo que se les ha olvidado aquella teoría de las ventanas rotas, ¿no? En donde están queriendo atender situaciones más complejas, pero no atienden el origen de problemas fundamentales. Yo no veo, ni creo que lo vayan a hacer una Guardia Nacional, mucho menos el Ejército, el intervenir en un orden que está muy vinculado a la seguridad pública en el tema de la ciudad. Realmente ese es lo que yo veo, no sé lo que tú alcanzas a ver en tu entorno, pero pues vemos circulando en las calles a la Guardia Nacional, el Ejército, como esperando a ver qué pasa o que suceda algo para intervenir. No sabemos qué están haciendo. Lo más que llegamos a ver son retenes de revisión y hasta ahí. Pero todo el resto del orden en el tema de la seguridad pública cotidiana, de nivel piso yo le llamo, pues esa pareciera que cada vez menos importa. Cada vez menos importa, y esto es riesgoso, Jorge, porque nos habla inclusive desde el marco legal. Yo no me puedo imaginar a un elemento de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano deteniendo a alguien porque cruzó una luz roja, o que ellos se encarguen del robo a casa habitación, por ejemplo, o del pequeño robo, como tantos ciudadanos hay
¿Qué les roban el celular o lo que traen en la cartera en un transporte público? ¿Qué pasa, como lo vemos en una cantidad tremenda de ciudades, que eso se ve aquí en Cancún y en toda la Riviera Maya, con, por ejemplo, el pago de piso? No me imagino a la Guardia Nacional acudiendo a ese tipo de llamados y de requerimientos de la ciudadanía. Y más aún cuando no tenemos un marco legal que les permita hacerlo, pero eso es tan riesgoso. Y por eso justamente me atrevía yo al inicio de esta charla comentarte que a mi parecer esto tiene un fin eminentemente político y de control, porque de otra manera, y como es evidente a los ojos de cualquiera, esto no está resolviendo el problema de inseguridad. Tenemos más de 35,000 promedio asesinatos dolosos por año. Esto es una locura. Llevamos más de 125,000 asesinatos dolosos en los primeros 4 años de este gobierno. Y esto no ve para cuándo disminuir, por mucho que el gobierno diga que está iniciando una tendencia a la baja. Estas políticas de abrazos, no balazos, no sirven para nada. Luego entonces, la Guardia Nacional, si vamos al extracto sencillo de sus razones, no tiene lógica ni sentido que tengamos hoy una Guardia Nacional en todo el país, ni siquiera el Ejército. Cada vez hay menos decomiso de drogas, cada vez hay menos decomiso de otro tipo de estupefacientes, de mercancías ilegales, de productos de fayuca, como los conocemos tradicionalmente. La extorsión a negocios cada vez crece más, porque ahora ya no es el negocio mediano, el local más o menos grande. ¿Cuál es el alcance que en tu perspectiva podría tener, por ejemplo, la Guardia Nacional cuando está diseminada en las calles de nuestra ciudad? Mi estimado Jorge, creo que lo mejor que puede suceder con la Guardia Nacional es que desaparezca lo antes posible y que regresemos el ejército a sus cuarteles. Rescatar los elementos que hoy obligadamente tuvieron que formar parte de la Guardia Nacional, pero que tenían entrenamiento en nuestras policías federales, volver a hacer una convocatoria, entender como pueblo que si queremos una buena policía, tenemos que pagarles bien, tienen que tener vidas dignas. Nos asombra cuando vemos películas de otros países, particularmente Estados Unidos, qué bien viven sus policías, qué honestos son. Claro, cuando un policía mexicano pueda tener su coche en la puerta, una casa decente, hijos en buenas escuelas, vestir bien, poderse pagar unas vacaciones y alimentar a su familia sin necesidad de recurrir a la extorsión, a la corrupción, entonces tendremos una policía que sea por vocación y no por necesidad. Y creo que ahí es donde debe estar la solución, antes de permitir que el país continúe en esto, Jorge, que yo no le veo buenos visos por ningún lado. Si hiciéramos ese ejercicio de que en los próximos días se retiran de las calles la Guardia Nacional y regresa a donde tenga que regresar, ya no sabemos si son los cuarteles o no, pero si se retiraran, ¿consideras que habría algún cambio en el tema del nivel de inseguridad o de seguridad, como quieras verlo? Totalmente, definitivamente tendrían que ser programas paralelos porque no puedes dejar al país en la indefensión aún por 2 o 3 días, no se puede, horas inclusive. Tendría que ser un plan de sustitución paralelo, uno junto a otro. Pero definitivamente lo vería porque tenemos que entender contra quién está peleando el país, contra quién está luchando la seguridad de este país. Y no puedes luchar con una política de abrazos, no balazos, que a todas luces no funciona. Se necesitan resultados, es crimen, no da resultados. Esa partida de resultados. Marc, estamos en el último minuto del programa. Claro. Sabemos que el tiempo, mira, ya sabes cómo se nos va aquí. Va volando. Pero bueno, sí, sin duda alguna, más adelante podemos tener, y como lo estamos teniendo, más espacios. Pero danos tu conclusión, una conclusión en este momento, por favor. Gracias, Jorge. Mi conclusión sería esa: es un peligro tener al ejército en las calles. Esto se llama represión aquí o en cualquier país del mundo. Necesitamos una policía ciudadana, eficiente, bien capacitada, equipada y, por supuesto, profesionalizada en nuestro país lo antes posible. Bueno, yo te agradezco esa valiosa opinión y te agradezco tu presencia. ¿Te parece si la próxima semana continuamos con otro tema de interés público? Será un placer saludarte nuevamente, Jorge, encantado, claro que sí. Gracias, y gracias a ustedes que nos vieron en esta emisión del Recuento Político. Hasta luego. Canal Foro CX marca la diferencia.